Muchas gracias. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bien, a ver, primero vamos a realizar avance, por favor, y después vamos a dar lugar a las dudas que puedan existir respecto a la resolución de la práctica número 3, 5, 6 y 7. Bien, iniciamos entonces, por favor. A ver, el día de hoy vamos a iniciar con la elaboración del flujo de efectivo por el método directo. Bien, aquí voy a realizar una hojita para cálculos auxiliares, así lo voy a llamar, por favor. Y bueno, en otra hoja posteriormente voy a crear para elaborar, ¿no?, el mismo flujo de efectivo. Bien. Bueno, la idea es igual elaborar el flujo de efectivo, pero esta vez utilizando el método directo. La idea es identificar entradas y salidas de efectivo. La forma respecto al otro método, el indirecto, cambia un tanto. Y bueno, respecto a los insumos que se requieren para elaborar por este método directo, en primera instancia, se requiere datos de una gestión anterior. No nos olvidemos que el análisis es horizontal, por ende hay una comparación de valores. Esa comparación de valores es con una gestión anterior y con una gestión actual. ¿Qué es lo que necesito de una gestión anterior? Se necesita el balance general. ¿Qué es lo que se necesita de la gestión actual? Se necesita el estado de resultados y también el balance general. En el método indirecto requeríamos solamente el balance general, tanto de una gestión actual y una gestión anterior. Pero en este método directo incorporamos un estado financiero más, como es el estado de resultados. Entonces aquí ya vamos a tener 3 estados financieros con los cuales vamos a elaborar ese flujo de efectivo. Bien, muy bien. Con eso entonces, con esa consideración, voy a aquí crear otra hojita y en esta hojita voy a armar el formato para realizar el flujo de efectivo. Bien, ahí me parece que se va a alcanzar a visualizar. Entonces le voy a poner un título, estado del flujo de efectivo. Aquí los datos es al 31 de diciembre del año 2016. Bueno, y los valores que voy a insertar están expresados en bolivianos. Bueno, en el formato de este flujo de efectivo por el método directo, primero voy a arrancar con el saldo inicial de efectivo. Bien, ese mismo valor que teníamos en el método indirecto, ¿no?, en el flujo de efectivo, es prácticamente lo mismo. Bien, entonces para nuestro flujo de efectivo, el saldo inicial de efectivo, lo voy a recuperar, a ver, utilizando algo que ya habíamos realizado antes, ¿no? O sea, me refiero, la idea es agarrar, ¿no?, el balance general. La idea es agarrar el balance general, tanto de gestión anterior y gestión actual. Por supuesto, si lo tenemos, ¿no? Si es que no lo tenemos a la mano, igual el flujo de efectivo del método indirecto, pero no propiamente el flujo de efectivo, sino la hoja de trabajo, es lo que me puede servir para esta actividad. Bien, entonces aquí justamente está mi, hoja de trabajo. Y bueno, aquí he ido pintando, ¿no?, por diferentes colores para justamente elaborar el flujo de efectivo, ¿no? Sin embargo, insisto, aquí tengo en esta hoja de trabajo las cuentas que vienen de ese balance de saldos y por ende del balance general.
a gestión anterior, 31 de diciembre de 2015, y gestión actual, 31 de diciembre del 2016. Bueno, de aquí directamente puedo sacar los valores entonces para ese saldo inicial de efectivo, ¿no? Eso para comenzar con el flujo de efectivo. Entonces aquí está Caja Moneda Nacional y Banco Moneda Nacional, ¿no? Eso representa 287.070,23 centavos, ¿no? La sumatoria de ambos valores. Entonces mi flujo de efectivo, a ver, esto lo voy a hacer un poquito más ancho para que entre más. Ahí me parece que va a estar bien. Entonces el valor es de 287.070,23 centavos. Bueno, aprovecharé para darle formato a varias otras columnas. Eso entendiendo de que después voy a insertar también otros valores. Muy bien, ahí está entonces el saldo inicial de efectivo, 287.070,23 centavos. La idea a continuación es identificar en nuestros estados financieros entradas de efectivo, pero para nuestro flujo de efectivo se van a llamar ingresos. Y también es identificar salidas de efectivo, que para este flujo de efectivo se van a denominar egresos. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es agregar ingresos y posteriormente egresos, ¿no? Eso conforme vaya desarrollando el flujo de efectivo. Bien, muy bien, entonces vamos a comenzar con esto. Aquí está el estado flujo de efectivo, ¿no? Su título. Lo estoy centrando, ¿no? Para que esté un poquito más presentable. Listo. Muy bien. El estado financiero de referencia va a ser el estado de resultados de la gestión actual. No se olviden, ¿no? Les decía que vamos a trabajar con tres estados financieros. Balance general, eso está en la hoja de trabajo del método indirecto. De ahí directamente voy a ir recuperando los valores. Y bueno, también tenemos el estado de resultados, pero de la gestión actual. Este estado de resultados va a ser el estado financiero que me va a servir de referencia para armar el resto del flujo de efectivo. Bien, este estado de resultados básicamente me va a guiar justamente identificando ingresos y egresos. Bien, en ese sentido voy a aquí ahora mostrar justamente el estado de resultados que tenemos de la práctica número 4, ¿no? Aquí está el estado de resultados y lo que voy a comenzar entonces es a identificar en primera instancia los ingresos. Bien, para trabajar entonces en forma general nuestro flujo de efectivo, voy a utilizar dos pasos. El paso número 1 dice, si estoy trabajando los ingresos, paso número 1, identificar un ingreso. Bien, normalmente este ingreso lo vamos a identificar en el estado de resultados, normalmente, aunque en algunas ocasiones en el balance general también vamos a poder identificar, pero normalmente viene del estado de resultados. Entonces, paso número 1, identificar un ingreso. Si revisamos el estado de resultados, en este estado de resultados tenemos ahí un ingreso, el primer ingreso que es el ingreso principal que tiene la empresa, como son sus ventas. Entonces, en el paso número 1, identificamos el ingreso, respuesta del paso número 1, ventas. Voy entonces hacia mi flujo de efectivo y en mi flujo de efectivo, ahí voy a decir ventas. Bien, ventas. Paso número 2, paso número 2. El ingreso identificado, aquí están las ventas, tratamos de relacionar con una o varias cuentas del balance general. Entonces, lo que hago ahora es mostrar el balance general. Bueno, tuviese el balance general, pero en dos hojas diferentes, ¿no? Gestión anterior, gestión actual. Por eso les decía que también se puede utilizar la hoja de trabajo, ¿no? Para realizar este flujo de efectivo por el método directo, ¿no? Lo que teníamos hoja de trabajo del indirecto nos sirve también para el directo. Entonces, aquí tengo las varias cuentas que forman parte del balance general y aquí lo que debo hacer es tratar de relacionar
con una de estas cuentas o varias de estas cuentas este ingreso identificado como son las ventas. Bien, y para poder vincular, relacionar, lo que aquí vamos a hacer es en forma de cálculos auxiliares hablar justamente de esa vinculación en el entendido siguiente. Aquí voy a poner una línea separadora, por favor, para separar mis cálculos auxiliares. Bien. Muy bien. El ingreso que se ha identificado son las ventas. Bien. Cuando se vende mercaderías, esta venta de mercaderías puede darse al contado, puede ser a simple crédito o puede ser respaldado con documento, ¿no? Eso si el cliente, por supuesto, lo ha firmado, ¿no? Cuando hablamos del contado, nos referimos a caja o bancos. Cuando hablamos del simple crédito, contablemente nos referimos a las cuentas por cobrar. Y cuando hablamos del documento, nos referimos a documentos por cobrar. Bien, entonces ahí están tres cuentas con las cuales se está relacionando nuestras ventas, ¿no? Caja bancos, eso tomado como una sola cuenta, efectivo, cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Bien. El elemento que estamos tomando aquí, las ventas, y es más, copiaré el valor de acuerdo al estado de resultados. Este valor es de 575.766. 575.766. Asumimos de que estas ventas son al contado. O sea, hay que asumir, ¿no? No necesariamente todito está al contado, solamente que para iniciar el análisis asumimos de que son ventas al contado. Y por ende, lo que voy a hacer a continuación, esto sí hablo del contado, es analizar el efecto que tiene en nuestras ventas que están asumidas al contado, el efecto que tiene las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar. Es decir, de aquello que estamos asumiendo que es al contado, puede ser que haya algo que se haya cobrado o que se haya otorgado créditos, ya sea en forma de simple crédito o tal vez respaldado con documentos. Entonces tenemos que analizar el efecto justamente que provoca en estas ventas, el análisis del simple crédito y los documentos. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, no voy a analizar con otros cálculos auxiliares lo que es caja y banco, sino voy a analizar aquello que estoy considerando, asumiendo que nos representa efectivo, como son las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar. Bien, entonces analizo las cuentas por cobrar. Eso lo voy a pintar, por favor, ahí. Y bueno, analizo de la manera siguiente. Bien, para el análisis lo que voy a hacer aquí es trabajar con unos mayorcitos, ¿bien? Estos mayorcitos, a ver, ahí creo que está bien. A ver, rápidamente dibujar el mayorcito primero. Con eso creo que es suficiente. Ahí está entonces mi mayorcito. Aquella cuenta con la cual se relaciona mis ventas, como es cuentas por cobrar para comenzar, de esa cuenta voy a realizar el mayorcito. Entonces ahí diré cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, analizo desde el movimiento que éste tiene contablemente. Cuentas por cobrar es un activo, por ende, su saldo inicial es deudor, que esta cuenta se debita por las ventas a simple crédito, que esta cuenta se abona por los cobros que se hacen a clientes que se les ha otorgado un crédito, simple crédito, y esta cuenta se abona también por los castigos que se hacen de esas cuentas por cobrar, ¿no? Aquellas deudas que no se hayan podido recuperar. Lo que hago a continuación es entender que la combinación de estos cuatro elementos me da el saldo final de esta cuenta, cuentas por cobrar. Muy bien. A ver, esto le voy a dar mejor forma para que
se visualice mejor, ¿no? Ahí está. Muy bien. En forma de fórmula podemos decir entonces que el saldo final es igual a un saldo inicial más las ventas menos los cobros y menos los castigos. Bien. Sin embargo, de esta fórmula que acabo de insertar, el elemento que nos interesa para el flujo de efectivo es aquel elemento que es en efectivo, es decir, aquello que representa entrada de efectivo. Entonces, ese elemento son los cobros. Los cobros representan entrada de efectivo. Ese elemento que representa entrada de efectivo en el análisis de las cuentas por cobrar, lo voy a despejar y voy a indicar entonces que los cobros es igual a un saldo inicial más las ventas menos el saldo final y menos los castigos. Bien, entonces esta es una fórmula que nos sirve para poder analizar las cuentas por cobrar. Bien, lo voy a combinar y le voy a dar un bordecito para con eso entender de que tenemos ahí la fórmula para analizar, insisto, las cuentas por cobrar. Muy bien. Sin embargo, revisando, ¿no? La estructura de esta fórmula de los cobros, aquí tenemos un elemento como son los castigos. Los castigos se lo obtiene a partir del análisis de otra cuenta. Bien, entonces aquí voy a copiar esto, voy a recuperar por favor. Ahí tenemos la previsión deudores incobrables. Bien, previsión deudores incobrables. Muy bien. La cuenta previsión deudores incobrables, cuenta previsión deudores incobrables, tiene un movimiento explicado de la manera siguiente, ¿no? Presenta un saldo inicial acreedor, que esta cuenta se abona por nuevas previsiones, que esta cuenta se debita por los castigos que se hacen en las cuentas por cobrar, y esta cuenta por ende presenta un saldo final. Bien, la combinación de los tres elementos nos da el saldo final que es acreedor. Muy bien, si esto lo planteo en forma de fórmula, podemos decir que el saldo final es igual al saldo inicial más nuevas previsiones y menos los castigos. El elemento que, insisto, aquí nos interesa son los castigos. Entonces, en esta fórmula voy a despejar los castigos, indicando que es igual al saldo inicial más nuevas previsiones y menos el saldo final, ¿no? Saldo inicial, saldo final de la cuenta previsión deudores incobrables. Bien. Entonces, todo eso igualito, le voy a dar su bordecito, de tal manera que tenemos ahí nuestra fórmula lista para poder trabajarse. Bien, bueno, esto en lo que respecta a las ventas de simple crédito, pero también las ventas pueden ser respaldados con documento, por ejemplo, una letra de cambio. Bien, entonces aquí vamos a analizar esta otra cuenta con la cual se está vinculando, como es los documentos por cobrar. Bien, el análisis de los documentos por cobrar es muy, pero muy parecido a las cuentas por cobrar. Entonces, lo que tenía aquí arriba lo voy a copiar más abajito y voy a realizar simplemente algunos cambios. Bien, aquí estamos hablando entonces de los documentos por cobrar. Las causas para los débitos es por un saldo inicial, por ventas respaldados con documentos, se abona por los cobros que se hacen de documentos seguramente que ya alcanzaron el vencimiento. Aquí no tenemos castigos, ¿sí? No hay castigos. Y la combinación de los tres elementos nos va a dar el saldo final. Entonces el saldo final es igual al saldo inicial más ventas menos cobros, ¿no? Y aquí, insisto, no hay castigos. Por ende, el elemento que nos interesa igual aquí son los cobros y por ende esos cobros lo despejo, que es igual al saldo inicial más las ventas menos el saldo final. Y eso sí, aquí no tenemos castigos. Bien, listo. Entonces con eso ya está. Incluso las fórmulas para poder esto trabajar hacia el flujo de efectivo. Bien, ¿cuál es la idea? La idea es simplemente cada una de estas fórmulas llevarlo hacia el flujo de
efectivo. Bien, listo. Entonces, una vez que tengo ahí estas fórmulas, voy a ubicarme en mi flujo de efectivo. Ahí ya tengo el valor de las ventas que viene del estado de resultados, 575.766. Y bueno, lo que voy a hacer ahora a estas ventas, entendiendo de que esto es el contado, voy a ver el efecto que genera las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar. Entonces, como podemos observar, en el análisis de las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar, lo que nos interesa son los cobros, ¿bien? Los cobros. Entonces, voy a indicar cuando a un cliente se le cobra una deuda, se le cobra con factura inclusive. No se cobra solo el 87%. ¿Por qué hablo del 87%? Porque estas ventas que tengo aquí del estado de resultados, esto que está en el estado de resultados ventas, son valores que están sin la factura. Es el 87%. Pero otra vez, insisto, para el flujo de efectivo, nosotros le cobramos a un cliente con la factura incluida, con la factura inclusive. Entonces, a este valor de las ventas que representa el 87%, se le debe devolver la factura. Si hablamos de las ventas, nos referimos a un IVA débito fiscal. Y por ende, puedo calcular su IVA débito fiscal con una pequeña regla de 3 simple, que indica que el valor de estas ventas representa el 87%, por ende, busco por regla de 3 el 13%, ya que la tasa nominal del IVA es el 13%, ¿no? Entonces diré este valor multiplicado por 13 y dividido entre 87, ¿no? Listo, ahí tengo entonces el valor del IVA débito fiscal, 86.034. Estos dos valores, antes de ver el efecto de las cuentas por cobrar y documentos por cobrar, los voy a sumar, de tal manera que voy a hallar las ventas facturadas, ¿no? Tiene ese nombre porque ya estas ventas están con la factura. Entonces, simplemente voy a sumar estos dos valores y ahí tengo 661.800. Bien, listo. Ahí le pongo una pequeña línea a un bordecito superior para indicar, ¿no?, de que hay una sumatoria ahí. Muy bien, entonces ahora sí, lo que voy a hacer, de acuerdo a la fórmula que tenemos en nuestros cálculos auxiliares, voy a ir trabajando fórmula por fórmula, ¿bien? Primero para las cuentas por cobrar. El primer elemento entonces que se añade al flujo de efectivo son las ventas. Estas ventas que tengo aquí en la fórmula de los cobros es esto justamente que acabo de desarrollar en el flujo de efectivo. Esas ventas que tenemos en la fórmula son estas ventas que aquí las estoy marcando. Entonces, este elemento ya fue incorporado en nuestro flujo de efectivo, ¿no? Entonces, ahí lo voy a marcar. Le voy a poner un colorcito diferente. Ahí está el elemento que ya ha sido agregado. Bien. ¿Qué elementos a continuación debo agregar? Bueno, según la fórmula de los cobros, un saldo inicial de las cuentas por cobrar, saldo final de las cuentas por cobrar y, bueno, también castigos de estas cuentas por cobrar. Bien, entonces esos elementos los añado enseguida. Bien, aquí decimos entonces en el flujo de efectivo, saldo inicial cuentas por cobrar, saldo final cuentas por cobrar. Y bueno, los castigos que existiesen, ¿bien? Listo, y para esto lo único que tengo que hacer es copiar, ¿no?, este saldo inicial y saldo final. Para esto les decía, voy a utilizar la hoja de trabajo. Sin embargo, esta hoja de trabajo que tengo aquí en mis manos ya lo tengo impreso, entonces directamente de este documento impreso lo voy a ir copiando, ¿no? Ustedes también se supone que tienen esto, lo hemos trabajado en el método indirecto para hacer el flujo de efectivo, entonces es cuestión de ir cotejando los valores simplemente para ver si corresponden o no corresponden. Bien, en ese sentido entonces esto que había trabajado antes lo voy a cerrar, ya no va a estar así abierto para que no vaya, bueno, aquí generándose muchas aplicaciones, ¿no? Muchas ventanas. Bien, entonces el valor del saldo inicial de las cuentas por cobrar es de 15.171 y el valor del saldo final de las cuentas por cobrar es 46.178,40 centavos.
Eso sí, me debo fijar en mi fórmula que el saldo inicial, que ya estoy agregando, está con un, el saldo inicial está con signo positivo y el saldo final está con signo negativo. Ese signo positivo o signo negativo es importante para el flujo de efectivo. Entonces, revise mi flujo de efectivo. Y el saldo final, aquí está con positivo, tiene que ser signo negativo. Bien, entonces ahí está signo negativo, saldo final de las cuentas por cobrar. Siguiente elemento que me falta se refiere a los castigos. Bien, estos castigos los voy a trabajar aquí directamente en estos cálculos auxiliares. Y no, eso no era. Ahí, listo. Y voy a indicar entonces que los castigos, según la fórmula de los castigos, es igual a un saldo inicial, ¿no? ¿Saldo inicial de qué? De la previsión de deudores incobrables. Ese saldo inicial de la previsión de deudores incobrables es un valor de 0. Más la fórmula dice ahora nuevas previsiones. Las nuevas previsiones se lo saca del estado de resultados. En el estado de resultados, ahí tenemos la cuenta pérdida en cuentas malas. Bien, el valor que tengo ahí es de 1.792,57. Entonces esto lo llevo otra vez aquí a mi fórmula, ¿no? Al Excel. 1.792,57. Después me dice la fórmula menos el saldo final. El saldo final de la previsión de deudores incobrables es 1.792,57 centavos también, ¿no? Bueno, y esto lógicamente va a provocar un valor de 0, ¿no? Como resultado. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que en la gestión 2016 no existió castigos en las cuentas por cobrar. Bien, bueno, aquí voy a ir marcando con este colorcito medio fucsia guindo, ¿no? Para indicar justamente de que estos elementos de esta fórmula ya los he trabajado. Bien, ahí entonces está pintadito. Y esto del análisis de los castigos venía por la fórmula de las cuentas por cobrar, ¿no? Ahí teníamos los castigos. Entonces, los castigos tienen un valor de 0 de acuerdo al cálculo auxiliar que se acaba de realizar. Bien. Sin embargo, aquí es importante considerar que estos castigos en el flujo de efectivo van con signo negativo. Bien. Entonces, aquí castigos menos 0, ¿no? Pero bueno, el 0 positivo o negativo es 0 nomás, ¿no? Es elemento neutro. Bien, entonces, pero insisto, al flujo de efectivo es importante el signo, ¿no? En caso de que tengamos castigos, es importante considerar el signo que tiene, ya sea, bueno, según la fórmula, signo negativo, ¿no? A pesar de que en el cálculo auxiliar, aquí, a pesar de que aquí saliese positivo, ¿no? Aquí no tiene que salir negativo, aquí tiene que salir un valor positivo nomás, ¿bien? Pero cuando se lleva a la fórmula de los cobros y por ende al flujo de efectivo, tiene que ir con signo negativo esos castigos, ¿bien? Listo, entonces con eso analizado ya la primera fórmula y segunda fórmula en el flujo de efectivo. ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, la fórmula de los documentos por cobrar. Bien, para analizar estos documentos por cobrar, voy a ir llevando sus elementos en primera instancia como son las ventas. Bien, si hablamos de las ventas, este elemento lo estoy llevando al flujo de efectivo, debo considerar que en el flujo de efectivo ya han sido incorporadas las ventas al inicio, antes de las cuentas por cobrar. Ahí ya están las ventas. Entonces, un elemento no puede estar formando parte del flujo de efectivo en formas repetidas. Solo una vez tiene que ir. Bien, entonces, esas ventas que tengo en la fórmula de los documentos por cobrar, ya no lo considero en el flujo de efectivo. ¿Qué es lo que voy a considerar? Solo el saldo inicial, bueno, eso con positivo en el flujo, y el saldo final con negativo en el flujo de efectivo, ¿no? Negativo de estos documentos por cobrar. Muy bien, entonces voy a mi flujo de efectivo y aquí voy a decir saldo inicial, documentos por cobrar, y, a ver, utilizaré esto, y saldo final, documentos por cobrar.
Y listo, ahí está entonces. Lo único que tengo que hacer ahora es copiar los respectivos valores, ¿no? El saldo inicial es de 30.342 y el saldo final es negativo 100.571, ¿no? Bien, esos son valores, insisto, que directamente se están copiando de los estados financieros. Bien, y con eso entonces analizado este ingreso como son las ventas. Bien, a continuación ahora lo que voy a hacer es todavía tratar de relacionar con una o varias cuentas, además de estas, las que ya hemos identificado, este ingreso como son las ventas, pero en el balance general. Bien, resulta que cuando vendemos mercadería, creamos una relación con los clientes. Un cliente, para asegurarse una futura compra, puede realizar un anticipo a la empresa. Para la empresa, ese anticipo representa una entrada de efectivo, es decir, un ingreso. Entonces, otra cuenta con la cual podemos estar, se puede estar relacionando estas ventas son con los anticipos, pero de clientes. Bien, eso lo voy a hacer aquí hacia la derecha, por favor. Y aquí voy a indicar anticipo de clientes. Bien, anticipo de clientes. Para poder analizar el anticipo de clientes, voy a aquí realizar un gráfico, bueno, bastante simple. La idea es simplemente crear una pequeña línea del tiempo que me ayude justamente a analizar estos anticipos de clientes. Bien, a ver ahí un colorcito más interesante, no sé. Bien, creo que eso está bien. Muy bien. Y bueno, este gráfico va a estar dividido en tres partes, ¿bien? Primero, una primera parte que es para el año 2015, una segunda parte para el año 2016 y una tercera parte para el año 2017, ¿no? Es decir, la gestión actual, gestión anterior y gestión siguiente, ¿bien? Entonces, a ver, estos tres valores, a ver, esto de aquí primero, lo voy a poner en forma combinada. Ahí está. Y este elemento también. Voy a poner unos separadorcitos. Bien, unos separadorcitos. Y ahí el separadorcito para la gestión 2015, gestión 2016. Le voy a dar también su formato. Ahí está. Y lo mismo lo voy a duplicar y lo voy a llevar como separadorcito entre la 2016 y la 2017. Bien. A ver, aquí voy a referirme a valores que tengo al 31 de diciembre del año 2015. Esto lo voy a combinar y por aquí valores que tengo al 31 de diciembre del año 2016, ¿no? Cierre de gestión año 2015 y cierre de gestión año 2016. Bien, esto que tengo del anticipo de clientes lo voy a centrar para que esté justamente ahí al mediocito. Bien, ahí tengo entonces el análisis, por lo menos una línea del tiempo de el anticipo de clientes. Bien. Muy bien, lo que voy a hacer aquí. La gestión que estoy analizando, para la cual estoy elaborando el flujo de efectivo, es la gestión 2016. Por ende, esa gestión 2016, ahí en negrita lo estoy poniendo. Bien. Una vez hecho eso, entonces, para la gestión 2016, los valores al 31 de diciembre del año 2015 se considera saldo inicial. Y bueno, por ende, los valores al 31 de diciembre del año 2016 se considera saldo final. Bien, ahí igualito agarro el balance general y copio
de la gestión anterior y gestión actual, los saldos de esta cuenta, ¿no? El anticipo de clientes en la gestión anterior no existía, por ende ahí tenemos un valor de 0 como saldo inicial para la gestión 2016. Y el saldo final, eso sí, tenemos ahí un valor de 2.108 bolivianos. Bien, listo. Con eso entonces analizamos estos anticipos de clientes. Muy bien. Para el flujo de efectivo, ¿no? Cuando hablamos del anticipo de clientes, hemos indicado que el cliente viene a la empresa y a la empresa le entrega recursos en calidad de anticipo. Bien, entonces podemos aquí hablar del verbo percibir, o sea, de que la empresa percibió recursos de estos clientes en calidad de anticipo. Bien, voy a aquí en el ejemplito referirme a aquel valor que es mucho más significativo para nuestro análisis, es decir, este valor de 2108, porque aquí tenemos un valor de 0, bueno, que es un poquito complicado analizar, ¿no? Un valor de 0, mejor un valor que sea diferente de 0, ¿bien? Entonces decimos, estos 2108, en términos racionales, en términos lógicos, ¿cuándo se percibió? Eso como empresa, ¿no? ¿Cuándo se percibió? ¿El año 2016 o el año 2017? En términos racionales, en términos lógicos, estos 2108 se percibió el año 2016. Porque la gestión 2017 al 31 de diciembre del 2016 ni siquiera existió, ¿no? Todavía no ha existido, ¿sí? Entonces, lo más probable, en términos racionales, en términos lógicos, insisto, es que estos 2108 viene de la gestión 2016. ¿Bien? Después, el otro valor. Bueno, en el saldo inicial tenemos un valor de 0, pero si no fuese 0, ¿no? Me voy a referir, pero a 0, ¿no? Este valor de 0 bolivianos, ¿en qué gestión se ha percibido? ¿En la gestión 2015 o en la gestión 2016? Lo más lógico, lo más racional es que viene de la gestión 2015. ¿Bien? Muy bien, una vez identificado entonces de dónde vienen esos recursos, de dónde se ha percibido, de qué gestión es, lo que hacemos es analizar de la manera siguiente. Estamos elaborando el flujo de efectivo de la gestión 2016. Lo que se ha percibido en la gestión 2016 en el flujo de efectivo va con signo positivo. Ahí está mi signo positivo. Lo que no se ha percibido en la gestión 2016 en el flujo de efectivo va con signo negativo. En conclusión, anticipo de clientes, saldo final positivo y saldo inicial negativo. Este análisis del anticipo de clientes no solamente funciona con esta cuenta, sino también funciona con cualquier otro anticipo. Entonces, el análisis va a ser el mismo, o sea, saldo final positivo y saldo inicial negativo, para el anticipo de sueldos o anticipos al personal, que es lo mismo, o también el anticipo a proveedores. Bien, entonces con cualquier anticipo el análisis, insisto, es el mismo, ¿no? Saldo final positivo y saldo inicial negativo. Bien, con esa consideración entonces me ubico en mi flujo de efectivo y ahí agrego saldo inicial, anticipo de clientes y saldo final, anticipo de clientes. El saldo inicial de este anticipo es 0 y el saldo final es de 2108. Bien, muy bien. Con eso entonces ya está completado el análisis de las ventas, ¿no? Si ya está completo el análisis, lo que puedo hacer aquí es realizar una sumatoria al cual lo voy a llamar ingreso por cobro a clientes
y donde voy a realizar la sumatoria desde las ventas facturadas, hasta el saldo final anticipo de clientes. Bien, ahí tengo un valor de 562.671,60 centavos. Bien, y listo. Con eso entonces voy a indicar, si analizamos, ¿no?, así por pedacitos, el flujo de efectivo, que en la gestión 2016 se obtuvo ingresos por cobro a clientes de 562.671,60 bolivianos, ¿no? Y por supuesto, este análisis se está haciendo en combinación, no solamente las ventas, ¿no?, sino con las cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, el anticipo de clientes y en forma indirecta con la previsión de deudores incobrables, ¿no? Eso con los castigos que se hayan podido dar a las cuentas por cobrar, ¿no? Clientes que se hayan declarado como irrecuperables. Bien, y listo. Ahí entonces analizado los ingresos. Bien, bueno, ingresos, este primer ingreso, ¿no? No significa necesariamente que siempre va a existir un solo ingreso. Puede haber este ingreso, así como varios otros ingresos. Bien, el análisis, entonces, insisto, en este método directo para el flujo de efectivo, se está haciendo tomando como referencia, ¿no?, como guía al estado de resultados. En el estado de resultados se analizó las ventas. Bien, y lo que ahora voy a analizar enseguida, lo que tenemos es el costo de ventas. Entonces, a continuación, aquí tengo el costo de ventas. Sin embargo, el costo de ventas no va a dar lugar a los ingresos, sino va a dar lugar a los egresos. Bien, entonces en mi flujo de efectivo voy a venir por aquí y aquí voy a agregar egresos. Bien, egresos. Para analizar el costo de ventas, aquí voy a otra vez ubicarme en mis auxiliares. A ver, esto lo voy a hacer aquí más o menos. Le voy a poner una línea separadorcita. Por ahí me parece que está bien. Listo. Y entonces comienzo con el análisis del costo de ventas, ¿no? Primero debemos recordar que el costo de ventas es igual a un inventario inicial más las compras, compra de mercaderías y menos el inventario final. Bien. De esta fórmula del costo de ventas, el elemento que se constituye en un egreso no es el inventario inicial, no es el inventario final, sino más bien son las compras. Entonces, para analizar el costo de ventas como tal no lo analizo en el flujo de efectivo, sino analizo, insisto, las compras. Bien, entonces me ubico en mi flujo de efectivo y aquí dice, ¿no? Paso número 1, ahora consiste en identificar un egreso. El egreso que se está identificando son las compras. Paso número 2, tratamos de relacionar con una o varias cuentas del balance general. Bien, para eso me voy a basar en esto que tenía justamente del análisis de las ventas. Creo que puede estar bien. Y voy a indicar entonces que el análisis que se está realizando es para las compras, ¿no? Igualito que en las ventas, las compras pueden ser al contado, pueden ser a simple crédito o puede estar respaldado con documentos, ¿bien? Si es que es al contado, es caja bancos. Si es que es a simple crédito, esto lo voy a despintar, por favor. Entonces aquí hablamos no de cuentas por cobrar, sino hablamos de cuentas por pagar. Y si están respaldadas con documento, aquí hablamos de documentos por pagar. Bien, y listo. Una vez realizado esto, entonces, lo que hago igualito que en las ventas es analizar no caja banco, no lo que representa efectivo, sino analizo aquello que representa el simple crédito y lo que está respaldado con documento. Entonces, cuentas por pagar y documentos por pagar. Bien, para entonces mi mayorcito, voy a utilizar esto que tengo aquí en las cuentas por cobrar. Lo que así va a cambiar aquí es cuentas por pagar, ¿no? El título del mayorcito. El movimiento es diferente, no es igual. Analizo entonces. La cuenta cuentas por pagar es una cuenta del pasivo, por ende su saldo inicial es acreedor. Que esta cuenta se abona por las compras que sean a simple crédito.
que esta cuenta se debita por los pagos que se hacen a los proveedores en la cancelación de una deuda de simple crédito. Y que esta cuenta, en combinación con estos tres elementos, presenta un saldo final que es acreedor. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que el saldo final es igual al saldo inicial más las compras menos los pagos, ¿sí? Menos los pagos. Esto de los castigos no existe, ¿bien? El elemento, sin embargo, que nos interesa de esta fórmula son los pagos, ¿bien? Y bueno, aquí para la fórmula entonces voy a decir que los pagos es igual a un saldo inicial más más las compras y menos el saldo final, ¿no? Aquí no tengo estos castigos, ¿bien? Esto lo voy a cambiar de color, por favor. Listo. Ahí está entonces la fórmula en el caso de analizar las cuentas por pagar, ¿no? Y listo. Entonces esto lo voy a pintar también, ¿no? Y lo que a continuación realizo es analizar, la otra cuenta con la cual se vincula, como son los documentos por pagar. Bien, en los documentos por pagar, me voy a basar en esto que he realizado para las cuentas por pagar, porque el movimiento de los documentos por pagar es prácticamente el mismo que las cuentas por pagar. Bien, entonces documentos por pagar, movimiento igualito que las cuentas por pagar. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Bueno, que se abona por un saldo inicial, por compras que estén respaldados con documentos, se debita por los pagos y bueno, la combinación de los tres elementos me da el saldo final. Entonces el saldo final es igual al saldo inicial más las compras menos los pagos y por ende los pagos es igual al saldo inicial más las compras menos el saldo final. Bien, y con eso entonces realizado a cabalidad. Muy bien. ¿Cuál es la idea? Simplemente llevar estos componentes de las fórmulas hacia nuestro flujo de efectivo, ¿no? Básicamente es eso lo que se debe realizar. Bien, voy al flujo de efectivo entonces. Aquí lo primero que debo identificar, ¿no? El valor que tiene las compras. En mi estado de resultados ese valor no está, ¿no? En el estado de resultados tenemos el costo de ventas, no las compras. Entonces, necesito hallar esas compras, ¿no? En un momento anterior, esto ya lo habíamos realizado y por ende, lo que voy a hacer es simplemente recuperar uno de esos cálculos, ¿no? Donde habíamos utilizado el valor de las compras, ¿bien? Esto lo habíamos utilizado en los cocientes de actividad o eficiencia, en el cociente de giro de mercaderías. Si recordamos, ahí teníamos justamente este valor de 380.016 como compra de mercaderías. Bien, entonces ese es el valor que lo voy a utilizar en mi flujo de efectivo. Bien, aquí está mi flujo de efectivo, entonces compras 380.016. Igualito, ¿no? Cuando nos vamos a referir a las cuentas por pagar y a los documentos por pagar, debemos considerar que ahí vamos a hablar de pagar nuestras deudas como empresa a esos proveedores. Cuando pagamos una deuda, pagamos con la factura incluido, no pagamos solo el 87%. ¿A qué me refiero con eso? A que estas compras que tengo aquí es el 87%. Entonces debo devolverle primero su factura. Una compra da lugar al IVA crédito fiscal. Y bueno, igualito, ¿no? Por regla de tres simple, ¿no? Este valor es el 87% y por ende determino el 13%. 56.784. La sumatoria de ambos valores me da las compras facturadas. Esas compras facturadas, si los sumo, tengo un valor de 436.800. Bien. Entonces, en los auxiliares que tengo, aquí está justamente estas compras, que ya las estoy agregando, compras facturadas.
Y bueno, ahí le voy a cambiar de colorcito para referirme, ¿no?, a aquellos elementos que ya estoy agregando en mi flujo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? En los documentos por pagar también se repite el mismo elemento, entonces lo voy a marcar también porque ya lo estoy agregando en el flujo de efectivo, ¿no? No hay que realizar la incorporación, insisto, en formas repetidas, solo una vez. Bien, ¿qué hago ahora? Agrego diferentes elementos, ¿no? Saldo inicial de cuentas por pagar, lo mismo el saldo final de esas cuentas por pagar. Entonces voy a mi flujo de efectivo y aquí voy a decir saldo inicial, cuentas por pagar, saldo final, cuentas por pagar, ¿no? Saldo inicial y saldo final de cuentas por pagar, y simplemente copio sus valores. Bien, ahí tengo entonces gestión anterior, 30.844, y el saldo final negativo, 14.904,80 centavos, ¿no? Negativo, insisto, por el signo que tiene, ¿no? El saldo final negativo tiene incluso en ambas fórmulas, no solamente en una, ¿no? Y el saldo inicial es positivo, saldo final es negativo. Bien. Y listo, entonces ahí he incorporado esos elementos y ahora a continuación agrego los otros dos, ¿no? El saldo inicial, documentos por pagar, y también el valor como saldo final de esos documentos por pagar. En el saldo inicial tengo ahí un valor de 37.012,80 centavos y el saldo final negativo 16.805,28 centavos. Bien, listo, hasta ahí entonces incorporado estas dos cuentas, ¿no? Cuentas por pagar y documentos por pagar. Bueno, igualito que en el caso anterior de las ventas, podemos tener aquí un anticipo con el cual se están relacionando nuestras compras. Y si hablamos de anticipos vinculado con las compras, nos referimos a los anticipos a proveedores. Bien, son anticipos que hemos realizado como empresa a los proveedores para asegurarnos una futura compra de mercaderías. Bien, entonces en los anticipos les decía como regla general, el saldo inicial es negativo y el saldo final es positivo. Bien, entonces igualito, manteniendo la misma lógica, voy a ubicarme aquí en mi flujo de efectivo, saldo inicial, anticipo, no de, sino a proveedores, y saldo final, anticipo a proveedores. Bien, en el saldo inicial, anticipo a proveedores, ahí tengo un valor de 0, no teníamos esa cuenta en la gestión anterior, y el saldo final es de 3.112 bolivianos. Bien, bueno, esos serían todos los elementos entonces agregados en el flujo de efectivo por este primer egreso, al cual lo voy a denominar egreso por no cobro, sino pago, y no a clientes, sino a proveedores, ¿no? Proveedores, ¿bien? Y con eso entonces verifico la sumatoria, no me está realizando bien la suma, vuelvo a sumar entonces, y ahí está el valor entonces desembolsado por pago a proveedores en esta gestión 2016, que es de 476.058,72 centavos. Bien, entonces ahí podemos observar, ¿no? Cómo este flujo de efectivo por el método directo nos da semejante información, ¿no? Semejante detalle de información. Bien, y con eso entonces vuelvo otra vez a mi estado financiero de referencia, como es el estado de resultados. Hasta aquí analizado las ventas y el costo de ventas, y pasaría ahora a analizar otros elementos más a mi flujo de efectivo. Bien, en estos otros elementos, bueno, no se analiza en el flujo de efectivo la utilidad bruta en ventas, tampoco los gastos en operación, sino lo que hacemos es comenzar a analizar, eso sí, los elementos de estos gastos en operación, como ser en este caso primero los gastos bancarios. Bien, voy a ubicarme entonces otra vez en mi flujo de efectivo
y añado este otro egreso, como son los gastos bancarios. Ahí está, bien. Paso número 1, entonces, identifico el egreso. El egreso son los gastos bancarios. Paso número 2, trato de relacionar con uno o varias cuentas del balance general. Esta cuenta gastos bancarios no se vincula, no se relaciona con ninguna cuenta del balance general. Entonces aquí vamos a analizar una cuenta en caso de que no tenga esa vinculación con otras cuentas del balance general, ¿no? El análisis que realizaba aquí en los auxiliares con los mayores, por ejemplo, para ventas y para compras, se hace siempre y cuando este ingreso o este egreso se esté vinculando con alguna cuenta del balance general. Si es que no existe tal vinculación, tal relación, entonces no es necesario realizar estos mayores, ¿no?, para determinar fórmulas, sino directamente se lo analiza en el flujo de efectivo. Bien, entonces para realizar el análisis directo, gastos bancarios, voy a agarrar su valor, que es 1503,36. Y bueno, a estos gastos bancarios le voy a devolver su IVA crédito fiscal, porque cuando se hace una erogación por este concepto, se lo hace con la factura incluida. El valor que tengo arriba es el 87%, entonces ese valor lo utilizo para determinar, por regla de 3, el 13%, ¿no?, que me da un IVA crédito fiscal de 224,64. Muy bien. Y bueno, si no tenemos más elementos, a esto lo voy a denominar egreso por gastos bancarios. Egreso por gastos bancarios. Bien. Y bueno, aquí simplemente es la sumatoria de gastos bancarios más su IVA crédito fiscal. Y aquí entonces tenemos el valor de 1.728. Eso significa que en la gestión 2016, por concepto de gastos bancarios, se ha desembolsado 1.728 bolivianos. Bien. Listo, entonces de esa manera analizado los gastos bancarios y ahora pasaría al siguiente egreso, como son ahora los refrigerios. Bien, entonces otra vez, paso número 1, identifico el egreso. En este caso se llama refrigerios. Bien, ahí está, refrigerios. Paso número 2, trato de relacionar con uno o varias cuentas del balance general. Esta cuenta tampoco se está relacionando con ninguna cuenta del balance general. Entonces, lo que hago es directamente copiar su valor, 4.865,04. Bien, entonces me ubico aquí, 4.865,04, ¿no? Igualito se le devuelve su IVA crédito fiscal y se suman ambos valores y aquí tenemos entonces el egreso por refrigerios. Bien, el egreso por refrigerios entonces me da un valor de 5.592. Muy bien, una vez realizado entonces esto, a continuación paso a analizar el siguiente egreso. El siguiente egreso que tengo son los servicios básicos. Bien, entonces paso número 1, identifico el egreso. El egreso son los servicios básicos. Muy bien. Estos servicios básicos, bueno, para el paso número 2, trato de relacionar con uno o varias cuentas del balance general. No se va a relacionar con ninguna cuenta del balance general, entonces directamente le devuelvo su IVA crédito fiscal. Y la sumatoria de ambos valores, bueno, del servicios básicos y el IVA crédito fiscal, me va a dar el egreso por servicios básicos. Muy bien. Lo que hago entonces aquí es recuperar el valor que tengo, ¿no?, de servicios básicos, 4.904,62. 4.904,62, ahí el valor. Y bueno, determino ahora el IVA crédito fiscal. Bien, para determinar el IVA crédito fiscal, aquí en servicios básicos vamos a considerar de que hay algunos ítems considerados servicios básicos que no están alcanzados por el IVA. Bien,
El análisis que realizaba con los gastos bancarios y los refrigerios era entendiendo de que todito el gasto estaba alcanzado por el IVA, el 100%, pero en el caso de los servicios básicos, no todito el valor está alcanzado por el IVA. Entonces, esto lo vamos a analizar en una siguiente clase, por favor, el próximo día jueves. Bueno, necesito hacer una serie de cálculos auxiliares para poder determinar justamente este valor como IVA crédito fiscal. Bien, entonces aquí vamos a quedar, por favor. No sé si tienen alguna consulta de, bueno, lo que se ha realizado el día de hoy, ¿no? Y bueno, antes, ¿no? Antes de que realicen las consultas, aclarar por si acaso que este flujo de efectivo por el método directo termina cuando se analizan todas las cuentas de los 3 estados financieros. Del balance general, gestión anterior, gestión actual, y del estado de resultados, gestión actual, ¿no? De esos 3 estados financieros, entonces, todas sus cuentas se analizan y ahí termina el flujo de efectivo, ¿no? Y por lo menos ahora sí ya hemos comenzado algo. En siguientes clases seguramente vamos a ir barriendo con más cuentas que tengamos en nuestro estado de resultados y, por supuesto, también vamos a barrer las cuentas en el balance general, ¿no? Cuentas que todavía no se estén analizando al momento. Bien. Listo, jóvenes. Entonces, no sé si existe alguna consulta, alguna pregunta, por favor. Buenos días, licenciado. Yo tengo una consulta sobre el AITB. Sobre... ¿Este de hoy día o de otras cosas es? ¿De las prácticas es? Sí, sí, licenciado. Ya. Ya, listo. A ver, entonces, el AITB de las prácticas anteriores, ¿no? Del método indirecto debe ser. Sí, método indirecto es el... No me iguala, licenciado, con el estado de resultados. A ver, no, esa parte de no iguala es lo que no comprendo, porque, Ese a ver, AITB, en el lo estado que de realizó usted resultados, de 10.329,60 ajá, le igualó en la práctica del video, pero a mí no me iguala. He revisado hartas veces, no sé en qué estoy fallando. Lo he hecho, he revisado y está bien a lo que veo, pero no me iguala. no, James, no me iguala a mí tampoco. Yo lo he hecho igualar a la fuerza. Como a la fuerza. Si reviso, a ver, bueno, lo que quiero ahí notar, ¿no? Es que no he hecho igualar. O sea, no es que me igualaba, no me igualaba a mí inclusive, ¿no? A ver, voy a buscar por favor el cálculo auxiliar. Aquí está. El cálculo auxiliar es este. Aquí está el ITB, lo voy a hacer un poquito más grande, por favor. Ahí está. El valor de 10.329,60 es este, el que está en el estado de resultados, ¿no? He ido reconstruyendo cada uno de los valores, bueno, por sus actualizaciones en el lado del debe. En el lado del haber también, ¿no? Hasta donde he podido llegar. Pero el valor que tengo aquí en azul es un valor que lo he hallado a la fuerza. No me igualaba. Este valor de aquí a la fuerza lo he calculado. O sea, por simple diferencia, ¿no? Si recuerdan. Entonces, a mí nunca me ha igualado. Yo lo he hecho igualar a la fuerza. Entonces, Ya. ustedes Es también en sus forzar. prácticas, Tenemos que forzar entonces. claro, lo van a forzar, pero tienen que forzar con datos buenos, ¿no? Porque si van a forzar con datos malos, con datos incorrectos, por mucho que estén forzando y por mucho de que les iguale, entre comillas, el ITB, no significa de que va a estar bien, ¿no? Si se va a forzar, como en mi caso lo que he realizado, lo he forzado, pero habiendo calculado bien las actualizaciones, ¿no? Del capital, reservas, resultados acumulados, depreciaciones acumuladas y, por supuesto, la actualización de los muebles y enseres, ¿no? Si esos valores están bien calculados, entonces cuando lo estén forzando el valor que les faltase, si es que faltase, entonces también va a salir bien. Pero si no están bien calculados los valores anteriores, no va a salir bien forzar, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Ya, licenciado. Y en cuanto a las, ¿cómo se dice? Para sacar el factor, he sacado 3 y lo he rehecho, pero con el último lo he hecho.
para que me dé exacto, porque me varía en decimales igual. ¿Con qué práctica? Práctica 7. Pero con la práctica 7 les he explicado cómo calcular el factor. Sí, con el Con- último, pero lo he hecho liso. Todito le he Claro, eso les cambiado. dije, ¿no? El valor que tengo aquí en verde es el factor de actualización. Les dije que con ese factor trabajen. Ya. Sí, eso era mi duda, licenciado. No más. Ya. Más consultas, por favor. Tal vez existen más dudas. Esta actividad, ¿no? Es hasta el próximo día jueves, ¿no? El próximo día jueves, a horas 23:59 es el plazo máximo. Bien. Lo que sí, jóvenes, quiero, por favor, que consideren, es que en la plataforma Moodle está, bueno, las actividades configuradas ya están visibles. A ver, esto lo voy a poner, por favor, en modo estudiante, ¿no? Para que no muestre más cosas. La práctica o actividad 12 más bien, que es para la práctica 3, la actividad 13 para la práctica 5, actividad 14 para la práctica 6 y actividad 15 para la práctica 7, ¿no? Si no has revisado todavía la plataforma o, bueno, si lo han hecho, se han debido dar cuenta de que existe, a ver, aquí mi antivirus está controlando cosas, ¿no? En la actividad 12, por ejemplo, ahí tienen un tiempo de 25 minutos. Eso es porque seguramente la cantidad de preguntas da para 25 minutos, aunque 25 minutos es demasiado, por si acaso, no es tanto también lo que se requiere, ¿bien? Pero son por lo menos unos 15 minutos lo que van a requerir, ¿no? Eso realizando con calma, por supuesto, ¿bien? Tienen pero un margen todavía, ¿bien? Pero este tiempo de resolución de las siguientes prácticas ya incrementa. Aquí tenemos 40 minutos, ¿bien? ¿Por qué ocurre eso? Porque la cantidad de preguntas aumenta también, son más preguntas las que tienen que responder, ¿no? Y para responder a estas preguntas tienen que tener como dice justamente aquí en el instructivo, tienen que tener su hoja de trabajo y, por supuesto, el estado del flujo de efectivo, ¿no? Con eso van a poder responder, ¿no? Y en función de esto, tienen ahí hartas preguntas para poder responder. Bien, entonces aquí tomen sus previsiones del caso, por favor, para no hacerse vencer con el tiempo, ¿no? Si la última hora, antes de que acabe el plazo, recién van a estar subiendo sus respuestas para llenar el cuestionario, por estas características, con seguridad que no les va a alcanzar el tiempo, ¿no? Esto lo tienen que hacer con mucho más tiempo de anticipación, no dejarlo para el último. Es más tiempo lo que se requiere para llenar, insisto, estas actividades. Bien, entonces esa recomendación, por favor, para que, insisto, no se vean sorprendidos, ¿no? Bien, ¿alguna consulta más, jóvenes, tal vez que exista? Dice en el cuestionario va a entrar todos los datos de la hoja de trabajo. Lo que dice James, el planteamiento, ¿no?, del cuestionario, dice hoja de trabajo y estado del flujo de efectivo, ¿no? Es eso lo que dice el instructivo del cuestionario. Ya ves. Bien, me parece que no hay más dudas entonces. Vamos a continuar la siguiente clase, que sería el próximo día jueves, por favor.